Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. Hola, Dios te bendiga, bienvenido a tu canal En las manos del Creador. Me da gusto que te encuentres hoy aquí para estudiar la palabra de Dios y espero que compartas la palabra de Dios con tus amistades, con quien tú sabes que lo necesita. Ya sabemos que la palabra de Dios es esa lámpara que ilumina nuestro camino, nos trae sabiduría, es ese consejo de parte de Dios, es ese alimento espiritual que necesita nuestra alma y me da gusto que te encuentres aquí para poder recibirlo, porque siempre es de bendición para nosotros. Y el día de hoy yo quisiera compartir contigo un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Salmo 139, verso 23 y verso 24. Y es una oración del rey David hacia Dios. Y si tú tienes la oportunidad de acompañarme con tu Biblia, de buscarlo, te invito a que lo hagas. Y de hecho te invito a que leas todo el Salmo, porque este Salmo es un Salmo muy bonito, a donde el rey David puede reconocer que nosotros como hijos de Dios y como seres humanos no podemos escondernos de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Quizá pensamos que podemos hacer algo en oculto y que nadie nos está mirando, y sí, posiblemente ninguna persona de la tierra nos esté viendo, pero Dios siempre nos ve y Él conoce todo lo que hacemos, todo a donde vamos, todo lo que pensamos. Él sabe todo de nosotros. Y en este salmo el rey David termina haciéndole una petición al Padre, y yo creo que es algo de lo que nosotros podemos aprender, porque deberíamos de hacer lo mismo y pedirle a Dios esta oración que Él le hizo. Así que acompáñame, Salmo 139, verso 23. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En el verso 23, el rey David empieza a decirle al Padre: examíname, haz un examen, Señor, de mí, de mi corazón, conóceme. El rey David entiende que Dios todo lo sabe, que no puede esconderse de Dios. El rey David entiende que todos sus pasos de su vida, sus decisiones y aún sus pensamientos más íntimos, Dios los conoce. Y le está pidiendo a Dios que haga un examen de lo que hay en su corazón. Y todos sabemos que en nuestro corazón nosotros guardamos lo bueno y también lo malo. Todos sabemos que aún la palabra de Dios nos dice en Proverbios que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, cuidemos nuestro corazón, todo lo que hay, porque aún en la misma palabra de Dios en los evangelios dice que del corazón sale todo. Del corazón salen los pecados, las concupiscencias, el odio, toda la maldad, pero también puede salir todo lo bueno. Entonces, por eso nosotros tenemos que constantemente hacer un examen de nuestro corazón, pero no basta con que nosotros sepamos la condición de nuestro corazón. Debemos de venir al Padre y de decirle: Señor, examíname, porque nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos pensando que estamos muy bien, pero a Dios no lo podemos engañar, y Él nos puede decir en qué estamos fallando, y Él nos puede corregir, porque es un buen Padre que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, el rey David en este pasaje lo encontramos diciéndole al Padre: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Quién mejor que Dios conoce lo que hay en nosotros? ¿Quién mejor que Dios conoce los pensamientos más profundos y más íntimos que guardamos dentro de nuestro corazón? A todas las demás personas quizá podemos tener una barrera, un límite o quizá hasta una apariencia, pero delante de Dios no. Dios sí sabe quién realmente somos, aún en la intimidad, aún donde nadie nos ve. Él sabe lo que hacemos, lo que pensamos. Él conoce todo de nosotros. Entonces, este rey David, este hijo de Dios, este escogido de Dios, este ungido por Dios, le está pidiendo al Señor: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Él está pidiendo que le haga un examen. Él está pidiendo que lo pruebe. Él está pidiendo que por favor
mire en él si hay algo que no está bien, porque abajo dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Lo está invitando a Dios a hacer un examen sobre su vida, sobre su corazón, sobre su alma, sobre su mente, sobre sus pensamientos. Y le está pidiendo que si hay algo malo en él, que si hay perversidad en su vida, que si hay algo que no le agrada al Padre, que si hay un camino que está errado o lleno de pecado, si hay pecado, si hay maldad, si hay algo que no le agrada al Padre, le está diciendo, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuántos de nosotros no hemos guardado algo malo en nuestro corazón? Algo que quizá hemos ocultado delante de las demás personas, pero nosotros sabemos que está ahí y que nos está dañando, porque cualquier pecado, cualquier obra de maldad no trae nada bueno para nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado de qué es lo que entra en nuestro corazón y de qué es lo que permitimos que se quede ahí guardado, ya sea una amargura, una falta de perdón, una mentira, un rencor o muchos, ¿verdad? Odio hacia alguien, coraje, amargura, malos sentimientos. Hay muchas cosas que nosotros podemos dejar que se guarden en nuestro corazón, o quizá hasta pecados ocultos que las demás personas no conocen de nosotros, pero Dios sí lo sabe y Dios lo conoce. Y de hecho esto es algo de lo que Dios me ha estado hablando y ha estado ministrando a mi vida, que muchas veces nosotros, incluso siendo conocedores de la palabra de Dios, siendo hijos de Dios, siendo escogidos por Dios, teniendo un propósito claro, como lo era el rey David, que era un rey, que era un escogido por Dios, que desde joven él pudo conocer al Señor y Dios lo apartó para un propósito especial y específico. Nosotros sabemos, quizá aún sabiendo que tenemos un propósito en Dios, un llamado en Dios, quizá también hemos cometido pecados, quizá también seguramente hemos cometido pecados, seguramente hemos fallado al Señor, seguramente hemos caído en alguna desobediencia. El rey David, nosotros lo sabemos, que él cometió ciertos pecados y que en su momento de esos pecados él quiso ocultarlo, él quiso hacer como que nada pasaba, como si nadie lo viera, como si nadie lo fuera a juzgar, y Dios vino y lo confrontó. Y cuando llega esa confrontación, él entiende su pecado, él se arrepiente, él se humilla al Padre, pero también sufre y vive ciertas consecuencias de ese pecado y de esa maldad y de haber encubierto esos pecados. Entonces, aquí en esta oración yo entiendo que él le dice al Padre: Señor, examíname, y si hay algo que no te agrada, si hay camino de perversidad en mí. Y fíjate, es interesante cómo dice, y ve si hay en mi camino de perversidad. ¿Qué quiere decir camino? O sea, si yo estoy caminando, si yo voy en una dirección que va a fallar, que va a ofender al Padre, es lo que Él está pidiendo. Fíjate, Señor, si yo voy por un camino que no te agrada, si yo voy por un camino de pecado. Y después le dice, guíame en el camino eterno, porque todos nosotros sabemos que la vida en Cristo Jesús, la vida en la fe de la palabra, la vida en la fe de la salvación en Jesús, es un caminar diario, es una vida diaria. El Señor nos ha llamado a tener una vida diferente, una vida tomada de su mano, con la fe de su palabra constantemente, un diario vivir. Es un vivir con Cristo diario. Si nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesús, si nosotros le hemos reconocido como nuestro Salvador, como nuestro Señor, Él nos ha dicho que en Él tenemos una vida nueva. Entonces esa vida la vivimos cada día de nuestra vida, y es un caminar con Él, y es un aprender a tomarnos de su mano y a obedecer sus palabras cada día. Y es un cada día venir ante Él a pedirle revelación de su palabra, a pedirle dirección, a pedirle sabiduría, para que nosotros no vayamos a errar, para que no vayamos a fallar, para que no nos equivoquemos. Y eso
eso solamente se logra con la llenura y la ayuda del Espíritu Santo, que es el que Jesús nos prometió, que es el Consolador, que es el Espíritu Santo que iba a estar con nosotros y en nosotros para guiarnos a toda verdad. Entonces, con la ayuda de Dios mismo, con la ayuda de su Espíritu, nosotros podemos tener una vida agradable delante de los ojos del Padre. Sabemos que fallamos, sabemos que pecamos, sabemos que nos equivocamos, pero no es un estilo de vida al cual hemos sido llamados, sino nuestra vida en Cristo Jesús tiene que ser una vida diferente, una vida en santidad, a donde nosotros tenemos que aprender constantemente a negarnos a nosotros mismos, a negarnos a la carne, a los pecados, a los deseos de la carne, a las concupiscencias nuestras, para poder rendir a Dios todo lo que somos y para poder vivir una vida en el Espíritu, con la ayuda de su Espíritu, con la llenura de su palabra en nuestra mente. Por eso nosotros tenemos que escudriñar la palabra, aprender de Él, tomarnos de su mano. Esa vida sí se puede vivir, es posible vivirla. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el mayor ejemplo para nosotros. Claro que van a venir tentaciones, claro que van a venir pruebas y las ha habido, claro que sí, pero nosotros tenemos que resistir. Jesús nos enseñó a resistir las tentaciones. Jesús nos enseñó que con la palabra nosotros podemos vencer, porque dice la palabra: resistan al diablo y él huirá de vosotros. Y eso fue lo que Jesús hizo cuando fue tentado en el desierto. Jesús, dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 4, que el enemigo vino a tentarlo mientras él estaba en un tiempo de ayuno, de oración. Él estaba apartado para llenarse de la presencia del Padre. Él estaba en esa búsqueda. Él estaba por comenzar su ministerio y viene el tentador y viene el enemigo a tentarlo en el desierto y menciona algunas pruebas que él tuvo y cómo Jesús, con el poder de la palabra, él contestaba: escrito está, y así vencía cada tentación, la vencía con el poder de la palabra. Pero dice al final en ese pasaje un versículo que después de que el diablo lo hubo tentado en todo, o sea que Jesús fue tentado en toda tentación que nosotros podamos imaginarnos, en toda tentación que nosotros quizá ya hemos experimentado, y él salió victorioso, salió vencedor. Y quiero compartirte un pasaje más que se encuentra en Santiago capítulo 1 verso 12, donde dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sabes, la vida en Cristo Jesús no quiere decir que nosotros no vamos a ser tentados o no vamos a ser probados, o no va a venir el enemigo a querer que nosotros desmayemos en la fe o dejemos las cosas de Dios. Claro que lo hace, claro que vamos a ser probados, claro que nuestra fe va a ser probada, pero es ahí donde nosotros tenemos que tomarnos de las promesas de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que defender nuestra fe con la palabra de Dios, con lo que estar bien cimentados en lo que hemos creído. Y es ahí donde las promesas de Dios se hacen una realidad si nosotros nos tomamos de ellas y las creemos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Dios se manifiesta aún en medio de la tentación. El Señor está con nosotros para ayudarnos a vencer. Y dice aquí: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí, van a venir esos tiempos, pero nosotros tenemos que guardarnos y cuidar nuestro corazón. Y siempre, así como el rey David le estaba pidiendo en esta ocasión a Dios que lo examinara y que viera si hay algo malo, si va por un camino que lo va a hacer errar, si va por un camino que lo va a hacer pecar, si es como nosotros, o sea, tenemos que venir al Padre a decirle: Señor, si esta decisión que estoy a punto de tomar no viene de ti, no la apruebas, si tú sabes que más adelante va a afectar en mi vida espiritual, va a afectar en mi relación contigo, va a afectar en mi caminar contigo, ayúdame y evítala, Señor.
ayúdame a evitarla, porque aquí en este salmo le dice, y ve si hay camino de perversidad en mí, y no se queda solamente ahí, sino que le dice, y guíame en el camino eterno, porque todos nosotros sabemos, guíame en el camino eterno, todos nosotros sabemos que tenemos una meta, que nuestra vida espiritual, nuestra vida en Cristo empieza aquí en la tierra, cuando nosotros nos rendimos al Señor y le reconocemos como nuestro Salvador, pero no termina aquí, hay una meta, y la meta es poder llegar a la eternidad con Dios, es poder llegar a la ciudad celestial, es poder estar en su presencia por toda una eternidad. Sabemos que no es por nuestras propias fuerzas, sino por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, pero tenemos que mantenernos en el camino de Dios, tenemos que mantener nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Maestro, Él es todo para nosotros, y tenemos que aprender a seguirlo, a seguir sus pisadas. Y dice, termina el Salmo, guíame en el camino eterno. Tenemos una meta y es la eternidad con Cristo. Todos nosotros en algún momento vamos a ser llamados a cuentas por Dios, por el Padre, y solamente hay dos destinos eternos, o la eternidad con Dios en el cielo, o la eternidad en un infierno en sufrimiento eterno. Entonces, el camino de Dios es un camino difícil, pero es un camino que nos promete una eternidad, un final feliz, un final en una eternidad a donde ya no hay llanto, a donde ya no hay maldad, a donde ya no hay violencia, a donde ya no hay enfermedad, a donde estamos con Dios. Es una eternidad con Cristo, pero mientras tanto el camino aquí en la tierra, el recorrido es difícil, porque hay pruebas, porque hay tentaciones, porque hay luchas, porque hay maldad, porque nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza se inclina más por el pecado, por la desobediencia, y es más fácil pecar, es fácil desobedecer, es fácil hacer lo malo, y cada día se vuelve más difícil obedecer la palabra de Dios, pero no es imposible. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final. Él nos dijo que es posible, y si a nosotros, a nuestra generación, nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos, que son tiempos peligrosos, que son tiempos difíciles, que son tiempos donde hay extrema maldad, porque lo vemos cada día, y es muy triste y es preocupante que estemos viviendo en una sociedad con tanta maldad y con tanta violencia, y que esa maldad la gente se ha acostumbrado a vivir entre esa maldad. Ya ni siquiera la gente es consciente del nivel de maldad que hemos adquirido, o en el cual estamos viviendo, en el cual nos hemos acostumbrado a vivir, porque esa no es la voluntad de Dios para la humanidad. ¿Sabes? Por eso la tierra, dice Romanos, que gime por la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros como iglesia, como gente de Dios, como gente que conocemos la palabra de Dios y que hemos entendido y hemos recibido la salvación que hay en Cristo Jesús, tenemos que ser esa luz en medio de esta generación llena de tinieblas, porque así está la generación en la que nos ha tocado vivir. Pero si Dios ha permitido que nosotros naciéramos y estuviéramos en este tiempo, es porque sabe que podemos ser luz, es porque sabe que podemos cumplir con el llamado, con el propósito que Él nos ha dejado a nosotros como iglesia en este tiempo. Y yo lo único que puedo hacer es animarte a levantarte en el nombre de Jesús como iglesia de Dios, a pedirle como el rey David en este salmo al Señor: examíname, Señor, y corrígeme, porque es lo que Él está pidiendo. Corrige mis pasos, corrígeme y ayúdame a hacer luz, porque quiero llegar a la eternidad contigo. Y
Y en medio de este caminar, porque no es la salvación solo para nosotros, nosotros somos iglesia de Dios y somos luz en medio de las tinieblas y estamos para bendecir, para alumbrar y para iluminar con la palabra de Dios el camino de otras personas que todavía no le conocen, que todavía no le reciben. Por eso yo te animo a que cada día pongas tu vida en manos de Dios, a que cada día podamos alinearnos a la obediencia a la palabra de Dios para que nuestra vida sea una vida que bendiga, sea una vida que ilumine, sea una vida que sea ejemplo para otras personas. Sé que no es fácil, sé que es difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque hemos sido llamados a ser más que vencedores en Cristo Jesús y hemos sido escogidos por Él para este tiempo. Así que hermano, hermana en Cristo Jesús, levántate en el nombre de Jesús. Tú eres luz aquí en la tierra, tú y yo estamos para hacer bendición y estamos para traer vida a través de la palabra de Dios en nuestros labios a otras personas que están en tinieblas. Pidámosle a Dios como este hombre de Dios: examíname, Señor, y conoce mis pensamientos, conoce mi corazón, y si hay algo que a ti no te agrada, sácame de ese camino y vuélveme a tu camino. Solamente Dios puede corregirnos y alinearnos nuevamente a la búsqueda de su presencia, al camino que lleva a la eternidad, y es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que yo te animo a que te levantes en el nombre de Jesús, a que le pidas al Señor que examine tu vida, y si es la primera vez también que tú hablas con Dios o que tú escuchas un mensaje de la palabra de Dios, también te invito a hacerlo. Te invito a que vengas con Dios y en una oración tú le digas estas palabras que hizo el rey David. Invita al Señor a examinarte y a corregirte, porque Él te va a llevar por un camino para vida eterna. Él trae eternidad con Dios, Él trae vida eterna y no muerte eterna. Es lo que Él nos promete. Y gracias a Dios por tu vida, gracias por estar aquí. Te invito a que compartas este mensaje con tus amistades y que Dios te bendiga, que Dios te use y que Dios te guarde. Que tu vida siempre esté puesta en las manos del Creador. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente devocional. Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás.